Bueno, entonces pongo el título, que seguimos con el tema de derivadas. Vamos a hacer como un repaso. El paso es la definición, básicamente. F' de A es el límite cuando x tiende a A del cociente incremental. X menos A. Se podría escribir así, o se podría escribir también con un h que tiende a 0. O delta x, le pueden llamar al h también, le llaman a veces. Delta x que tiende a 0. O sea, en vez de usar la letra h, escriben delta x. Otro símbolo nomás. Y lo que quedaría f de A más h menos f de A sobre delta x, o sea, sobre h. Bueno, eso es la derivada. Después vimos lo siguiente, vimos que, bueno, calculamos unas cuantas derivadas, ¿no? Ahora vamos a repasar esos cálculos, lo vamos a recordar. Otra cosa que definimos fue la aproximación lineal, ¿no? La aproximación lineal era esto. Escribo, aproximación lineal. ¿No? El nombre completo era aproximación lineal de la función f en torno al punto A. Era otra función, una función esta. L de x igual a f de A f' de A por x menos A. Vamos a poner el nombre completo acá. Aproximación lineal de f en torno a el punto A. Era esta función, ¿no? Y lo que habíamos visto, lo que habíamos hecho sobre el final era esto. Lo habíamos dicho así, si el x anda, es un número que anda cerca de A, vimos que entonces el valor de f de x anda cerca del valor de L de. Esto fue lo que más o menos dijimos la vez pasada sobre el final. ¿No? Si tenemos un x que está cercano a A, bueno, hicimos toda la cuenta, ¿no? Dijimos que el cociente incremental va a andar cerca de f' de A, y ahí hicimos unas cuentas y terminamos viendo que entonces f de x va a andar cerca de L de x, va a andar cerca de esto, y a eso le llamamos L de x. ¿No? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto también. Bien, entonces, bueno, hay otra cosa, la recta tangente. Tangente, definimos la recta tangente. Pero, tangente al gráfico de f en el punto de abscisa A, que sería A como f de A. Ese punto. ¿Cuál era el punto ese? ¿Cuál era la correctadera? ¿Se acuerdan cómo lo definimos? ¿Cómo era que definíamos la recta tangente? Bueno, como el gráfico de la aproximación lineal. Esto
Como L de X. Claro. O sea, hay una diferencia, ¿no? La recta tangente es una recta, es una cosa geométrica. Esto es una función. Sí. Por eso, podríamos decir que es L de X la recta tangente, pero sería, para ser más precisos, el gráfico de la aproximación lineal. Es el gráfico de L de X. De la aproximación lineal. Bueno. Ahí va, eso. Está. Bueno, entonces, teníamos estas cosas. Y después hicimos algunos cálculos. Bueno, ¿cómo es? Vamos a repasar esos cálculos haciendo una definición nueva. Si ustedes se fijan, la primera cosa que definimos, esta cosa acá, eso es lo que se llama derivada puntual o derivada en un punto. Escribo por acá esas palabras. Puntual. O derivada o en un punto. En un punto, que es el punto A, ¿no? F. Entonces, lo que le quiero decir ahora, que es una cosa bastante natural, es introducir lo que sería la función derivada. Porque esto que está acá es un número. Ya está escrito como si fuera una cierta función evaluada. Si vos escribís, no sé, me escribís, no sé, esto R de Z, me lo escribís así, y bueno, yo ahí ya me imagino que esto es una función R que está evaluada en Z. Entonces, ya está escrito el símbolo derivada de f en a, ya está escrito como que si fuera una función evaluada en un punto. Bueno, vamos a formalizar eso, porque se podría haber usado cualquier símbolo acá. Se podría haber usado el símbolo así, derivada, derivada de f, igual, en vez de este símbolo, ¿no? Ya se escribe como si fuera una función evaluada en un punto, ¿no? Justamente porque ahora vamos a definir una función que se llama f'. ¿No? Entonces, esta noción de derivada que está acá es la derivada puntual, ¿no? Es un número. ¿No? Entonces, ahora vamos a definir una función derivada. Obvio que la vamos a definir utilizando la derivada puntual. Entonces vamos a definir esa cosa nueva. ¿No? O sea, hasta acá sería repaso ya. Ya vamos a definir la función derivada. Definición. Función derivada. Entonces vamos a poner así. Bueno, vamos a suponer I un intervalo. Bueno, le saco el intervalo, sea, no sé, A, un subconjunto de R. Bueno, en realidad siempre van a ser intervalos los dominios. Vamos a poner un intervalo. Pone sean I incluido en R un intervalo. Intervalo. Y bueno, y una cierta función de I en R. ¿No? Entonces ahora vamos a fijarnos en cuáles puntos la función es derivable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que derivable era en donde la derivada, el límite con el que se define la derivada, existe y es finito? Con esos puntos. ¿No?
Digo así, bueno, C hay 0, no se le pongo I sub 0. Este es su conjunto. Todos los puntos del intervalo, tales que F es derivable en ese punto. La función puede ser o no derivable en un punto del dominio. ¿Ya? Entonces le llamo I sub 0 a todos los puntos del dominio donde la función sí es derivable. Bueno. Entonces, entonces yo me puedo considerar esta una nueva función. ¿Ya? La función que a cada número del I sub 0 le hace corresponder lo que vale la derivada puntual en A, es un número real, se llama función derivada. Derivada de F. ¿No? Y bueno, y se denota con F'. Entonces esa es la función derivada, ¿no? Lo que la propia notación sugiere. Nosotros arrancamos denotando así el valor del límite ese. Bueno, ese límite, esto es igual a un límite, ¿no? Ese límite depende del punto A, de qué punto A sea. Y bueno, entonces es una función de A. Y bueno, esa función es la función derivada. ¿No? O sea, bueno, para completar acá sería la F, sería F', iría de I sub 0. Pero el dominio puede cambiar porque puede ser que en algún punto la F no sea derivable, entonces, bueno, F' en ese punto no estaría definida. ¿Alguna pregunta a esto? Está. Bueno, entonces, vamos a repasar los cálculos que hicimos la vez pasada. No me acuerdo con qué número era, pero creo que hicimos así, ponele, si era logaritmo de x, si f de x es igual al logaritmo de x, y tomábamos un punto A cualquiera positivo, ¿cuánto nos daba f' de A? ¿Se acuerdan? 1 sobre A. 1 sobre A. La cuenta que hicimos la vez pasada. Uno cuando va a decir cuánto vale la derivada en un punto genérico, el punto genérico ese, si bien le podés poner de nombre A para hacer el cálculo, para que te quede la misma letra que en la definición, ¿no? En la definición le pusimos la letra A. Entonces, para poner A acá y acá, o bueno, no sé si estás usando esta. Pero se usa lo mismo que para cualquier función. Si yo quiero escribir esto que está acá, vale para cualquier A positivo, ¿no? Digamos, en vez de escribirlo así con una A, que está bien, es simplemente un símbolo diferente, y no importa que el nombre se use para la variable, en este caso sería A, se escribe con X. F' de X
1 sobre x. ¿No? Para todo x positivo. ¿No? No está mal escrito, sí, está bien. Pero digo, ustedes cuando le pregunten cuál es la función derivada del logaritmo de x, y bueno, es 1 sobre x. ¿No? Bueno. Ahí es una consulta, Sí. Mauricio. Ahí cuando pusimos 1 sobre A, al costadito pusimos para todo A positivo. Sí. ¿No? ¿Esa condición salió desde antes porque ya habíamos dicho que A era positivo? Sí, porque Desde esa parte. para derivarnos siempre nos proponemos un punto del dominio de la función. El dominio en este caso es 0 más infinito, ¿no? Del logaritmo. Sí. Entonces agarrar un punto del dominio es agarrar un punto que sea así. Está. Porque, o sea, pensando en la nueva función, ¿no? La Sí. nueva función, la derivada, a su vez va a tener su dominio. Claro, ¿cuál va a ser? Pusimos x positivo, a mayor que 0, está. Pero esa no puede llegar a ser negativa. Esta 0 no. no, está claro, pero... Y no, el negativo tampoco, porque el logaritmo no se le puede aplicar un número negativo. Ah, está, por la condición de existencia del logaritmo. Del logaritmo. ¿No? Toma esas propiedades, sí. Claro, si yo te digo función 1 sobre x, así nomás, uno piensa en este dominio. Unión de Sí, 0 más sí. infinito. Excluido el 0, sí. Pero no es con ese dominio que es la f'. Porque esta f' es para estos x. O sea, esta f' va de 0 más infinito en R. Sí, claro. Con la misma condición que la f original sería. Claro, o sea, ¿cuál sería el dominio de la función acá? Que yo le llamé i, intervalo i, en la definición de acá arriba. De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Sí, sin incluir el 0. Y después yo le llamé i0, esto, ahí a los puntos donde era derivable. Nosotros hicimos la cuenta y siempre nos quedó derivable, siempre el límite nos dio algo, nos dio este número. Así que nos dio derivable en todos los puntos del dominio. Así que este es el i0. Justo es igual al i. Porque nos dio derivable en todos los puntos. Entonces, la función derivada es 1 sobre x, pero con este dominio. Bueno, entonces ahí ya tienen una entrada de la tabla de derivadas. La tabla de derivadas le va a decir así nomás. F de x, f de prima de x. Y arranca una tabla. Y acá va a decir logaritmo de x, y acá va a decir 1 sobre x. Esto es una entrada de la tabla. ¿No? Pero, bueno, hay un montón de cosas que están sobreentendidas, ¿no? O sea, el logaritmo de x, el dominio es 0 más infinito. 1 sobre x, el dominio es 0 más infinito. ¿No? Yo puedo hacer esto. ¿Cuánto vale 1 sobre x? Evaluado en x igual, no sé, menos 3. Y bueno, vale menos un tercio. Bueno, pero eso no es la derivada de logaritmo en menos 3, porque el logaritmo no existe en menos 3. Tengo que tener cuidado, en la tabla hay un resumen de la información. Justo eso que la compañera preguntaba. Bueno, ya llegaremos a la tabla, pero bueno. En realidad estamos empezando con la tabla. Después hicimos otro cálculo con e a la x. Si tomamos f de x igual a e a la x, ¿no? Básicamente hicimos cuentas, de vuelta con una cosa parecida, tomamos una cualquiera, pero no positivo, esta vez tomamos real, y nos dio un resultado, etc. Pero bueno, ¿cuál sería f' de x? ¿Ya? Sin pasar por eso de llamarle a y después cambiar el nombre a x, como hicimos acá, para ir más rápido nomás. ¿Cómo nos había quedado la derivada en un punto A de e a la x? Con los cálculos de la vez pasada. Y bueno, nos había dado e a la a. Bueno, si en vez de escribir a escribimos x, nos queda e a la x. ¿Está? El intervalo i, ¿cuál es? Es el dominio de la función f.
Bueno, todo R. Todo R. Ahí va. Y el intervalo I0, el dominio de F', ¿en cuáles puntos da derivable E a la X? En todo R Lo también. mismo. ¿No? Si se fijan en cualquiera, pudimos calcular el límite de la derivada. Claro, calculamos ese, después, no sé, voy a poner otro, uno más y ya está. Después ponemos la tabla nomás. Si tenemos f de x, raíz de x, lo hicimos, o sea que el dominio, ¿cuál sería? Yo lo llamé I en la definición. Sería desde 0, incluyendo el 0 hasta más infinito. Este fue el dominio que nos dio. Está. Y después derivamos f' de A, nos dio 1 sobre 2 raíz de A. Cambiando la letra A por X de vuelta, como explicamos recién, queda así. ¿Pero en qué dominio? Porque se acuerdan que esta función no era derivable en todos los puntos. De 0 a más infinito sin incluir el 0. Ahí va. De 0 más infinito. O sea, deja de... Acá es un ejemplo donde no me dio derivable en todos los puntos del dominio. Es más chico, es derivable. Pero vieron que lo que pasa, que justo el punto ese que hay que sacar, el 0, pero acá está el 0, pero acá no. Justo a nadie se le va a ocurrir a tomar x igual 0 acá. ¿Por qué? Porque está dividiendo acá un 0, quedaría dividiendo. Porque anula el denominador. Claro, pero no hay que confiarse en que la expresión esta existe, si no existe la expresión, no sé qué. Como les dije, la expresión puede existir y no estar en I0, como pasaba acá con 1 sobre x. ¿Viste? O sea, si yo tomo x igual a menos 3, tiene sentido ser 1 sobre x, 1 sobre menos 3. Pero eso no es la derivada del logaritmo en x igual a menos 3. ¿Ah? No hay que confiarse que siempre te va a salvar eso. Ah, no puede ser 0. Decir, sí, obvio, porque esta cuenta no la puedo hacer con x igual a 0. Chao. Con eso solo no alcanza, no hay que confiarse en eso. Bueno, y así un montón de... Y después quedó de ejercicio esto, una generalización de digamos. En realidad no sería otro punto, sería x a la alfa, el logaritmo de la exponencial y la potencial, está. La generalización de esto sería así, que quedó como ejercicio para estudiar. X a la alfa, bueno, un alfa real. ¿Cuánto vale la derivada? Bueno, alfa por x al alfa menos 1. ¿Ah? Y lo que va a cambiar, la fórmula es siempre la misma. ¿No? Si alfa es un medio, esto que acabamos de escribir, si pongo alfa igual a un medio, me queda esta línea. En realidad, esto no hay que ponerlo en la tabla de derivada, hay que poner solo esto. Ya sabe todo. ¿No? Lo que va a cambiar acá es cuál es el dominio de la función, porque vamos a suponer, algunos ejemplos. No sé, ¿qué pasa si alfa es un natural? Bueno, si es un entero, mayor o igual que 0. Mayor o igual que 1. En ese caso, ¿qué dominio tiene la función? Si es a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, todo eso. Y bueno, va a ser todo R. Pero por ejemplo, si alfa es un medio, si alfa es 1 dividido en un número par, el dominio va a ser solamente de 0 a más infinito, como en este caso, que es un medio. ¿No? Si alfa es un número real cualquiera, yo qué sé. No sé. ¿Cómo se llama? Que no sea racional, no sé, que no sea un cociente. ¿Qué pasa si es negativo, por ejemplo? Es menos, o sea, es entero,
era negativo. Negativo o 0. ¿Cuál es el dominio? Para yo poder elevar a un número negativo, que el alfa es negativo o 0. Menos 1, por ejemplo. A la menos 1 o a la menos 2. ¿Qué preciso del x? ¿Qué dominio tiene? Pensemos un ejemplo. Con menos 1. Sería 1 sobre x. ¿Qué preciso del x? Que sea diferente de 0. Sería r menos el 0. ¿Está? Etcétera. Entonces, en general, si la función es así, la derivada es así. Pero lo que va cambiando es quién es el dominio y quién es el I0. Quién es el dominio de esta y en dónde es derivable. Dónde va, en ese sentido, la fórmula. Eso quedó para que ustedes lo hicieran. Bueno, entonces, esa es nuestra primera tabla de derivadas, esas 3 derivadas. ¿Está? Digan ustedes. Estas 3 derivadas. Esta podría ser la primera, después poner la exponencial el segundo, y por tercero el logaritmo. ¿Dónde está? Acá. Pues a ver si esas 3 derivadas de memoria. Vamos a hacer la tablita acá entonces. Bueno, entonces, acá vamos a poner f de x, y acá vamos a poner cuánto vale f' de x. ¿Cuál es el dominio de cada una? Eso es algo que usted no va a estar en la tabla, ¿no? Bueno, entonces vamos a agregarle una entrada más a la tabla, aparte de estas 3, que es cuando uno deriva una función constante. Si uno agarra una función constante y la deriva, ¿cuánto da? 0. 0 no era. 0 da. ¿No? Si ustedes se ponen a pensar, ¿se acuerdan que cuando empezamos el tema de derivadas, lo primero que tratamos de hacer es ver el caso de una recta? La derivada era un número que no. La idea era que la derivada era un número que nos iba a decir cuánto crece la función. Y el primer caso que vimos fue el caso de una función que sea una recta, ¿no? Que su gráfica sea una recta, una función lineal. Y en ese caso, ¿cuál era el número que nos decía cuánto crece la función? Cuando la función es lineal. El coeficiente angular. El coeficiente era, ¿no? angular. ¿No? Entonces, para una función lineal, el coeficiente angular va a ser la derivada. ¿No? Y bueno, si ustedes se ponen a pensar en la función constante, ¿cuál es el coeficiente angular? Una función que es constante, No tiene, 0. mx más n, tendría que ser el m igual 0 y el n igual a la constante acá. ¿No? Si no, es calcular nomás directamente. ¿No? F de x menos f de a va a dar 0 porque es k menos k dividido x menos a, el coeficiente incremental da 0. Bueno, eso, es constante, derivada a 0. Si es x a la alfa por x a la alfa menos 1. Si es Profe, la exponencial, sí. una pregunta. Eso de la constante no se podría ver también con la primera derivada esa que vimos. Con la Como que definición. si, claro, si la constante estuviese multiplicada por una x elevada al 0, tipo no. Claro, vos decís x a la 0, esto sería la función 1. Claro, sí, sí. La derivada de esto, o sea, 1' sería x a la 0', que con la fórmula sería 0 por x a la 0 menos 1. Sería 0. Llegarías a que la derivada de la función 1 es 0. ¿Eso? Claro, sí, sí. Claro, pero yo quiero incluir no solo la constante 1, sino cualquier constante. Está bien, para cuando k igual 1, acá ya te dice que 1' es 0.
pero bueno, estoy agregando más constantes, cualquier constante, el 2, el 3, el 4. Está bien. Mauricio, disculpa una Sí. pregunta. Es un poquitito antes, ahí que dice alfa pertenece a z, alfa menor o igual a 0. El igual también, que sería lo que estamos hablando ahora. Claro, porque 0 a la 0 no existe, no está definido. Alfa menor igual a 0. No veía el signo de abajo. Menor igual, sí. Según cómo sea el exponente, qué base puede admitir, ¿no? Por eso cuando eso se acuerda con la misma potencia, no era fácil la cosa. A veces eran los positivos, a veces eran los positivos y el 0, el dominio. A veces era todo lo real menos el 0. ¿Está? Pero en fórmula, sin importar, siempre es lo mismo. Es esta fórmula que está acá. X a la alfa, y esta es la derivada. Bueno, logaritmo de x, 1 sobre x. Ahí tenéis la tabla derivada. Ahora vamos a hacer una cosa, que vamos a agregar vamos a empezar a trabajar con la función seno y coseno, ¿tá? Que todavía no apareció. ¿Tá? Yo después en el práctico les voy a poner cuánto vale la tabla, le voy a poner la tabla derivada. ¿Tá? Pero bueno, ¿se acuerdan que todos estos límites salen con un límite tipo? Vimos 3 límites tipos nosotros. Bueno, utilizando esos 3 límites tipos nos salieron estas 3 derivadas. En realidad para este caso solo trabajamos con un alfa igual a un medio, pero como en cualquier otro alfa, en la misma cuenta usando el límite tipo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y en la tabla de derivadas, vamos a agregar esos dos renglones. La derivada de seno de x es coseno de x. En realidad con eso alcanzaría, pero por costumbre también se agrega esto. La derivada de coseno de x es menos seno de x. ¿Ah? Después en algún momento hablaremos de la función seno y coseno, pero aprovecho el momento para agregar estas dos entradas en la tabla. ¿Tá? Y estas dos entradas, para demostrar estas cosas, igual que en la tabla de derivadas se agregan, van estas dos entradas de seno y coseno, que tienen sus derivadas, en la tabla de equivalentes, que teníamos 3 equivalentes nomás, vamos a ir poniendo en el mismo orden. En los equivalentes teníamos así, e a la x, menos 1 equivalente a x. Todo cuando x tiende a 0. Después teníamos logaritmo de x. Si voy a poner en el mismo orden, sería primero el de la cuando x tiende a 0. Iría primero el de la potencial, la función potencial. Es 1 más x a la alfa menos 1 equivalente a x. Después venía el de la exponencial, que era la x menos 1 equivalente a x. No, que era alfa de x, ¿no? Después viene el logaritmo de 1 más x equivalente a x. ¿No? Con estas cosas se calculaban algunos límites, en particular salen estas 3 derivadas, que son 3 límites. Y después están estas equivalentes con seno y coseno. Seno de x es equivalente a x, y 1 menos coseno de x es equivalente a 1 medio de x cuadrado. Estoy agregando estos dos nuevos equivalentes y acá estas dos derivadas de funciones que todavía no trabajamos. Pero aprovecho ahora, ya les comento. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo para trabajar mucho, pero cuando empiecen cálculo 1, van a suponer que seno y coseno lo conocen. ¿Está? Que saben sus derivadas y que saben sus equivalentes. Que si les aparece un límite donde tienen que usar uno de estos equivalentes, lo van a saber usar. Nosotros solo practicamos con estos 3.
porque solamente nos manejamos con estas funciones en principio, ¿no? La idea era agregar las trigonométricas si daba el tiempo al final del curso, y mucho tiempo no nos va a dar. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, por ahora les voy anunciando que hay equivalentes o límites tipo que le dicen también. En realidad se le llama límite tipo al equivalente cuando en vez de estar escrito así, por ejemplo, está escrito así. Límite de seno de x sobre x igual 1. Esto que dice acá es lo mismo que esto, ¿no? La definición de equivalente es que tiende a 1. Pero cuando está escrito así se le llama límite tipo, cuando está escrito así se le llama equivalente. Una cuestión de nombre nomás. Bueno, entonces ya aproveché para meter ahí un medio de x cuadrado. Para de prepo agregar el seno y coseno en la ecuación, en la vuelta. Esto fue una cosa aparte, digo. Bien. Ya que estamos haciendo esto para acá. Bueno, entonces, volviendo a derivadas. Ya vimos lo que es la función derivada, entonces vimos la tabla de derivadas. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de esta propiedad. Vuelvo para acá. Esto. Que si el x anda cerca de A, f de x anda cerca o sea, de lo que vale L de X. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de escribir eso. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así. Comportamiento de la aproximación lineal. Bueno, entonces vamos a hacer así. Vamos a suponer que tenemos esto, una función f de x, derivable en A, en un punto A. Vamos a suponer que tenemos la función L de x, que es la aproximación lineal. La repito de vuelta, ¿cuál es? Sería la función que yo grafico y me da la recta tangente. Y vamos a llamarle al error, o sea, a la diferencia entre esto, entre el verdadero valor de la función y la aproximación lineal, vamos a llamarle E de x, E de error. Mauri, Sí, ¿te jodo si te pido que vayas un poquito para arriba? ¿a dónde? Ahí. Yo. Sí. Perfecto, gracias. Vale. ¿Cómo es? Pongo E de x, el error. Tal sería la función menos la aproximación. Vamos a hacer un dibujo, un dibujito. Ahí yo tendría un eje, tendría otro eje. Bueno, vamos a usar una línea auxiliar ahí. Ese es el punto, vamos a llamarle A. Vamos a hacer una gráfica de una función. Hago así, primero hago una recta.
Lo hago de color, no sé, blanco. Hago primero lo que va a ser la tangente y después hago la función. A ver si me queda. O le saco de acá para poner que esa sea la función. Ah, y esta es la L, ¿no? L de X. Y la otra es F de X. Bueno, entonces voy a agarrar un X cualquiera. Ahí, agarro un X ahí cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué sería el error este? Y bueno, sería la resta de estos dos valores acá. L de X menos F de X. Con algún signo. En este caso de este X, daría negativo, ¿no? Porque el L es más grande que F en este X. Este es más grande que este. Pero sería esa diferencia, ¿no? Sería la distancia entre ellos, pero con un signo. ¿Está? Entonces, aquello que decía allá arriba, que decía que si X anda cerca de A, entonces el L de X anda cerca de F de X, eso, en realidad eso tiene que ver con qué tan chico es esto, ¿no? Qué tan chico es ese número, qué tan cercano a cero. Que los números estén cerca, tiene que ver con su diferencia, a ver qué tan próxima a cero es, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice lo que se cumple es esto. Se cumple que E de X tiende a 0 cuando X tiende al punto A. ¿Ah? Pero se cumple más que eso ya me da una primera justificación de esto. ¿Ah? O sea, cuando X tiende a 0, o sea, cuando X anda a 0, si cuando X tiende a A, yo sé que esto tiende a 0, entonces eso me está dando una justificación de esto de acá arriba, de esto. O entonces digo, al tomar X cercano a A, bueno, esto va a ser cercano a 0. Y si esto es cercano a 0, o sea, esto es cercano a 0, estos dos son cercanos. Pero el tema es que cumple algo más, el error ese. Tiende a 0 bastante rápido, porque tiende a 0 dividido X menos A. Tender a 0 dividido X menos A es más difícil. ¿Se dan cuenta por qué? Porque lo que está dividiendo tiende a 0. Esto tiende a 0. El error también tiende a 0. Pero para que el resultado total sea que tienda a 0, yo necesito que el de arriba tienda a 0 más rápido que el de abajo. O sea, tiene que tender a 0 y ganarle a este 0 que está dividiendo. Si llega a ganar el 0 que está abajo, el límite de este va a dar más infinito, menos infinito. No sé. Si empatan, va a dar una constante. Bueno, pero para que dé 0, este tiene que ser un 0 de mayor orden. Tiene que ser un 0, sería de menor orden con nuestra terminología. Pero tiene que ser un 0 que tiende a 0 más rápido que este. ¿No? Bueno, entonces vamos a probar eso. ¿No? Todo esto es una proposición.
Entonces, que dividido x menos a tienda a 0, me está diciendo que el e de x tiende a 0 especialmente rápido, más rápido que, no solamente tiende a 0, sino que tiende a 0, inclusive dividido algo que tiende a 0, específicamente dividido eso. ¿No? Y bueno, a ver, vamos a demostrar lo que es fácil eso. ¿No? Y bueno, me planteo e de x sobre x menos a. Y pongo quién es e de x. E de x es f de x menos L de x. Sobre x menos a. Y ahora pongo quién es L de x. L de x es f de a más f' de a sobre x menos a. Sobre x menos a. Igual. Hasta que sustituí nomás, a ver si se entiende, o si hay preguntas. En este igual puse quién es E, o sea, puse esta definición. En este igual. En este igual sustituí L por la definición de L. Quedaron dos signos de menos porque, bueno, está restando el L y el L es una suma. Así que hasta ahí sustituí nomás. Ahora, separo eso en dos partes. F de x menos f de a. F de x menos a. O sea, hago esto sobre esto, por un lado. Y después voy a hacer esto sobre este por el otro. Y se va a ir el x menos a. Va a quedar solamente menos f' de a. ¿Entendió la cuenta que hice ahí? ¿O alguien tiene dudas? Puedo hacer la cuenta un poco más despacio, en más pasos. Pregunten si hay algo que no está claro. ¿Puede explicar de vuelta, profe, esa parte? ¿En cuál parte? La última, Sí, el esta, la último última. paso. Perdón. Sí, sí, eso. Claro, lo que hice fue, el de arriba yo me lo imagino como la resta de dos cosas, porque dijera esto menos esto. ¿Ah? Dividido, bueno, esto. Voy a poner el nombre, 1, 2, 3. Digamos, tengo una expresión que es así, 1 menos 2, dividido 3. Y bueno, lo que hago es escribirlo así como 1 dividido 3 menos 2 dividido 3. Entonces, el 1 dividido 3 es este. Y el 2 dividido 3 me da este. Claro. O sea, no. Porque se le va el coso. Se le va este con este. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Pregunten. No sé qué estoy borrando de más. Está. Bueno, y ahora nomás tomamos el límite. ¿Cuánto tiende esto? ¿A cuánto tiende esto? Cuando el x tiende a... Y bueno, vamos a ver, esto es un número fijo. Esto es un número. ¿Y esto cuánto tiende? ¿A cero? Todo tiende a 0, sí. Pero pero hay que ver por qué, digamos, todo esto. Vamos a no ponerlo todavía. ¿Esto cuánto tiende?
Eso no entiende f' de A. Claro, este es el cociente incremental. Su límite es f' de A. Eso. Y la definición de f' de A es eso, es el límite de f. Cuando x tiende a A. Entonces esto tiende a este número. Menos, es el mismo número, tiende a 0. Ahí quedó la demostración. ¿Está? Entonces, digamos, la recta tangente, la aproximación lineal, ¿para qué? Ahora sí. No sé. Aproxima la función f con esta característica. El error tiende a 0, pero más que eso todavía, tiende a 0 dividido esto. Tiende a 0 con orden 1, se llama, con orden al menos 1. ¿No? Ahora, en realidad, habría que volver a hablar del tema de cómo se llama, cómo uno se refiere a los órdenes cuando son infinitésimos. ¿Tá? Pero bueno, vamos a evitar hablar de órdenes, que para infinitésimos se dice al revés, porque para infinitésimos, para cosas que tienden a 0, se le llama de mayor orden al que es más chico, en vez de al que es más grande. ¿Tá? Pero bueno, para no confundir la pelota, vamos a no decirlo de ninguna manera. ¿Tá? Y una cosa que se va a cumplir, que se puede demostrar, pero no lo quiero hacer ahora, es fácil también, es que la recta tangente, esta función lineal, la L de X, es la única función lineal que logra esto. Si yo tomo cualquier otra recta, cualquier otra función lineal que no sea la L de X este error, dividido X menos A, no va a tender a 0, va a tender a más infinito. ¿No? O a menos infinito, o no va a tener límite, en valor absoluto va a tender a más infinito. ¿No? Entonces, bueno, entonces eso sería como una característica de la aproximación lineal, que logra que el error tienda a 0 dividido X menos A. Cualquier recta que pase por acá, cualquier recta, el error tiende a 0, ¿no? Porque este error acá es más chico. Agarro esta L trucha, L1, esa que no es la aproximación lineal. El error, esto siempre tiende a 0. Pero el tema es que dividido X menos A ya no va a tender a 0. Eso es una forma de justicia. Eso se lo estoy diciendo, no lo estoy probando. Seguramente lo van a ver después ese cálculo. Pero eso es lo que me dice que la L de X es la recta, digamos, que mejor se aproxima a la F. Cualquier otra recta, L1, se aproxima, pero no es la mejor, porque la mejor es esta, donde el error tiende a 0 así de rápido. ¿Ah? Entonces, básicamente, bueno, hay muchas cosas para pensar acá, pero esto sería la justificación de esto que hicimos así más o menos. Con el símbolo trucho, anda cerca de. ¿Está? Bueno. Bien, vamos a probar vamos a probar ahora una segunda proposición. Esta fue una. Vamos a probar una que en realidad es más fácil que la anterior, que se deduce de la anterior, pero vamos a hacer la demostración igual, todo de vuelta. Vamos a probar esto. Si f es derivable en A,
en un punto A, entonces F es continuo. O sea que una función que sea derivable automáticamente es continua. Si hay una función que sea discontinua en un punto, no va a poder ser derivable. ¿Ah? Eso en realidad se deduce de acá, de lo que probamos recién. De esto. ¿Ah? Le explico por qué. Porque si E dividido X menos A tiende a 0, si eso tiende a 0, que eso lo sabemos, entonces quiere decir que el E tiende a 0. La única manera que el E dividido esto, que tiende a 0, que todo ese cociente tiende a 0, para que eso pase, es necesario que el E tienda a 0. ¿Ah? Y si el E tiende a 0, fíjense quién es E. Bueno, está. Queda más complicado. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo directo y ya está. Vamos a hacer demostración. Demostración. Bueno, se podría deducir de lo anterior, pero al final hay que dar una vueltita más que no me había dado cuenta. Pero bueno, vamos a probarlo directo. ¿Qué es lo que yo tengo que probar? Si quiero probar que F es continua, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es lo que tengo que probar? Que su límite es igual a f de a. Ahí va. Que F de X tiende a F de A, tengo que probar. ¿Cuándo el X tiende a A, no? Eso es lo que tengo que probar. O escrito así, si quieren, que el límite cuando X tiende a de F de X igual a F de A. Pongo eso entre paréntesis. Profe, ahí das por hecho que existe el límite, ¿no? No, tengo que probar que el límite existe y que Ahí da después. F de A. Ah, ok. Lo dejo entre paréntesis ahí, ¿está? Bueno, entonces lo que hago es, bueno, me planteo F de X. Lo que voy a hacer es, voy a escribir esto de otro modo. Primero voy a agarrar y voy a sumar y restar F de A. Hasta ahí está bien, es igual, ¿no? Porque sumé y resté. Más, profe, que le quedaron 2 menos. Graciela. Ahí, más F de A. Sumé y resté. Bueno, resté y sumé, digamos. Primero menos y después más. Está. Ahora lo que hago es multiplico y divido por X menos A esta parte. Hago así. F de X menos F de A. Lo divido primero entre X menos A. Y también lo multiplico. Y el resto lo dejo igual. ¿Entendió? Profe, ¿a partir de qué empezaste ahí? De esto. Ok. Voy a reescribir F de X de otro modo. Y acá ya llegué a la forma que yo quería, a esta forma que quería escribir. Porque ahí, escrito así, yo ya me doy cuenta cuánto es el límite. Pero se entiende que esto es igual a esto. Si no se ve, pregunten. En el primer paso sumé y resté lo mismo. Claro, porque pones las inversas, lo dividís y lo multiplicás y te da lo mismo. Claro, este se va con este. Y te queda esto. Por la duda. Bueno, pero ahora sí por no más límite. ¿Esto a cuánto tiende? A 0. A 0. ¿A cuánto tiende cuando X tiende a A? Estamos hablando, ¿no?
tiende a 0. ¿Esto a cuánto tiende? A Ahí F' queda- de A. A f' de A. Como es derivable, dijimos, eso tiene un límite a f' de A. Está. Si este tiende a 0 y este tiende a f' de A, todo entero, todo el producto ese, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Este tiene un número y este tiende a 0. Pero tiende al número por 0. Y este acá es un número fijo. ¿No? Bueno, entonces, en definitiva, todo el bicho, la suma toda, ¿a cuánto tiende? Cuando x tiende a este primer cacho tiende a 0, Este de A nomás. y este es el número FDA. tiende a FA. Y bueno, listo, lo que yo te decía, que era continuo. ¿Está? Una demostración de que si es derivable en A, es continua en A. Que sea derivable en A, lo usamos acá, ¿no? Para decir que ese cociente tiende a un cierto número. Bueno, entonces tenemos esa propiedad. Si es derivable, es continuo. Bien. Bueno, a ver, ahí está escrita toda la demostración y el enunciado a la vez. Está. Bueno, de cómo es. De la aproximación lineal, van a ver que hay ejercicios en donde, que me olvidé de comentar eso, vamos a volver para atrás un poquitito. Antes del teorema de la continuidad, de que derivable implica continua. Volviendo a este dibujito acá. A veces pasa esto. Uno tiene una función f de x, y la función f de x esa, uno la sabe calcular, sabe cuánto vale en un punto A, sabe cuánto vale. Por ejemplo, e a la x, la puedo conocer en 0, por ejemplo, e a la 0 es 1. ¿Ah? También puedo saber la derivada, o sea, puedo conocer f' de A. ¿No? Por ejemplo, la función la puedo conocer en A. Por ejemplo, que sea e a la 0, que la conozco en A, que la conozco en 0. Después también puede ser que uno conozca f' de ese punto. Que sea fácil de calcular. Que en el caso de la función exponencial, bueno, sería la propia e a la x de vuelta en 0. ¿No? Entonces, si conoce esos dos números, vamos a borrar esto, si conoce estos dos números, en el punto A, digamos que conoce esto. La aproximación lineal. Esto. ¿No? Entonces uno le gustaría hallar cuánto vale f de un x, con un x cercano a A. Pero, por ejemplo, este x. Pero ¿qué pasa? Calcular f de x es difícil. Por ejemplo, si fuera e a la 0,1, ponele. Yo que sé cuánto da e a la 0,1. Bueno, pero entonces uno puede usar la aproximación lineal. Y en vez de calcular cuánto vale
f en sx, calculo cuánto vale L en sx. Y eso va a andar cerca. ¿Sí? Es esto. Entonces, en ciertas situaciones, uno puede estimar el valor de la función en sx y no calcular f de x, sino calcular esta otra cosa, L de x. Que lo va a poder calcular. ¿Sí? Entonces, le va a dar aproximado, pero es un cálculo posible. ¿Ah? Hay ejercicios de estos en el práctico, capaz que hoy trabajan algo de eso en el ejercicio 2. ¿Ah? Bueno, no quería comentar eso nomás para conectarlo con el práctico, que me había olvidado. ¿Ah? La idea básica es aproximar el valor de la función en un x cercano a con el valor que tiene la aproximación lineal, que es una recta que uno puede calcular. Esto. Quería comentar eso nomás. Ahora sí, seguimos de largo. Bueno, y ahora, bueno, entonces tenemos el asunto este de la aproximación lineal, que aproxima bien con este error. Tenemos que si es derivable, además de que la aproximación lineal aproxima, es la función lineal que mejor aproxima, digamos, o que aproxima como dijimos recién. Tenemos esta otra cosa, si es derivable es continua. Y ahora vamos a ir a una cosa parecida, una nueva propiedad o proposición, que tiene que ver con aquello del álgebra de funciones continuas. ¿No? Este se llama álgebra de derivadas. ¿Se acuerdan a qué fue el que le llamamos álgebra de funciones continuas? Era algo así como, si yo tengo dos funciones continuas, la suma es continua. La resta es continua. El producto es continuo. El cociente es continuo. Bueno, para el cociente había que pedir que fuera diferente, cero, no sé qué. Bueno, y también, en realidad, dentro de álgebra de funciones continuas, también iría el tema de la composición. La composición de funciones continuas es continua. ¿No? Bueno, una cosa muy parecida pasa con la derivabilidad. ¿No? La suma de funciones derivables es derivable. El producto de funciones derivables es derivable. La resta, el cociente, la composición. ¿Sí? Bueno, para el cociente hay que tener cuidado, etc. Pero, digamos, esa es la idea de esta proposición. Entonces vamos a enunciarlo. ¿No? Vamos a hacer como hicimos con funciones continuas. Que el tema, ¿se acuerdan que para la continuidad era diferente? Para la composición había una cosa diferente, ¿se acuerdan cuál era? Porque la suma, el producto y eso, yo a las dos funciones les pido que sean continuas en el mismo punto A. Y, Para la composición cambiaba, ¿no? claro, Una era la imagen de la otra. Claro, ahí va. No era exactamente el mismo valor. Exacto, no era exactamente en el mismo punto. Era una continua en A y la otra en G de A, no me acuerdo qué nombre le pusimos. Entonces vamos a tratarlo aparte, eso, ¿está? Entonces, vamos a hacer así, ponemos un punto. Entonces, si F y G, o no sé cómo hacer. Si F y G son derivables en A, entonces bueno, poner f de x y g de x. F de x y g de x son derivables en A, entonces, bueno, primero la suma. F de x
más g de x es derivable en A. Acá dejo un espacio porque voy a precisar escribir más cosas. Segundo, f de x por g de x es derivable en A. Dejo un espacio porque voy a precisar escribir algo. Y f de x dividido g de x es derivable en A. Y acá tengo que agregarle, adivinen qué, para el caso de la división. Que no sea derivable en 0 g de x. Que no sea 0 g de, Que no sea 0. si g de A diferente de 0. Si yo cambio la palabra derivable en A por continua, esto es exactamente el teorema que vimos de álgebra de funciones continuas. ¿Sí? Si acá pongo continua, continua, continua y continua, es igualito. ¿Sí? Está. Bien, vamos a aprovechar y acá incluimos la composición, que le ponemos aparte. ¿Tá? Acá falta agregar cosas todavía, ¿tá? Pero déjenme enunciarlo todo junto y después vemos cómo vamos haciendo. En este no le voy a pedir que los dos sean derivables en A, sino voy a pedir que f de x, perdón, que g derivable o g de x, si g de x es derivable en A y f de x es derivable en g de A, entonces, y ahora pongo 4. La composición, f compuesta con g de x, es derivable en A. De vuelta, si yo cambio la palabra derivable acá, acá y acá por la palabra continua, me queda lo que ya enunciamos, me queda igual al teorema que enunciamos, a la proposición que enunciamos para funciones continuas, que la composición de continuas es continua. ¿No? Entonces, lo quería escribir así para que vieran que tiene la misma estructura el teorema, la proposición. ¿No? Observar ese tipo de cosas está bueno, porque si uno ve similitudes, no se tiene que acordar todo de memoria, se acuerda de la forma nomás. ¿Tá? Bueno, pero este teorema dice algo más, además de estas cosas que están escritas. Porque además de decirte que tal función es derivable en A, en este caso que esta es derivable, que esta es derivable, que esta es derivable, y acá abajo te está diciendo que esta es derivable, te dice cuánto vale la derivada. Eso es lo que falta agregar en todos los casos. Vamos a ponerlo en otro color. Y cuánto vale a ver cómo escribo eso. Vamos a hacer así. En todos los casos vamos a ponerle un nombre. A la suma vamos a llamarle h de x. Al producto vamos a llamarle h de x.
Al cociente vamos a llamarle h de x. A la composición vamos a llamarle h de x. ¿Está? Bueno. Es derivable en A la función h de x, en este caso h de x la suma. ¿Y cuánto vale la derivada? Es derivable en A, bueno, entonces h' de A vale algo. Bueno, vale f' de A más g' de A. Eso se le agrega a la parte 1. No solamente te dice que la función h, definida como g más f, es derivable, sino te dice cuánto vale la derivada. Dice que vale la derivada de una más la derivada de la otra. ¿Ah? Bien. Ahora vamos a completar el enunciado de la parte 2. En la parte 2 te dice que la función h de x, definida como el producto de las funciones, es derivable. ¿No? ¿Y cuánto va a valer la derivada de la función producto? A ver, ¿alguien se anima a decir? Era una por la derivada del otro más el otro por la derivada del otro, o algo así era, creo. En realidad, si me preguntan a mí, yo pondría f' de A por g' de A, así, como que derivo cada uno y chao, ¿no? Pero no es así. Pero esto parecería una respuesta plausible, si va a funcionar parecido a esto. Pero no funciona igual. Así que, ¿cómo es que dijiste vos? Claro, es una por la derivada del otro más y lo mismo. Eso, f' de A, g de A sin derivar, más f de A por g' de A. Acá está la g sin derivar y acá está la f sin derivar. Y las otras sí van derivadas. Esa es la formulita de la derivada del producto. Bien. A ver esto si se lo acuerdan. En el caso de que h sea el cociente, ¿cuánto vale la derivada? No era f' de A por g de A menos f de A por g' dividido 2 o algo así. O algo así. Está, vamos a poner la versión trucha primero. Dividido al cuadrado, ¿no era? Sí, esta es la versión trucha, ¿no? G al cuadrado, creo. Esta es lo que se le puede ocurrir a alguien. Está, es mentira. No es así. Es esa otra fórmula. Vamos a escribirla así. H' de A, eso es el cociente. ¿Qué me dijimos? Acá va g de A al cuadrado. ¿Para qué tengo que hacerlo? A ver si hago una línea horizontal con esto. Arriba va algo parecido al producto. Pero restado. Eso, este me lo dijeron bien. Pero va dividido g de A al cuadrado. No me convence ese cuadrado ahí, no. Si le hago más lugar. El cuadrado. O sea, a diferencia del teorema que hablaba de la continuidad, acá te habla de la derivabilidad, pero además te dice cuánto vale la derivada. Estos renglones verdes, digamos. Esto sí que no es análogo a lo que pasaba en el teorema de las funciones continuas. Bueno, tenemos todas esas. ¿Y acá? ¿Cuánto vale h' de A? Este 4 es más difícil de entender. ¿Alguien lo sabe? Creo que no era 1 dividido la derivada de algo. Pero 1 sobre. No. Es otra cosa. Claro, eso no es.
Algo de la inversa, entonces me estoy confundiendo capaz. Sí, esa es la derivada de la función inversa, que no sé Sí. si la vamos a dar. Ah, Esa también tendría que ir acá en álgebra de derivadas. Para la continuidad no dijimos la continuidad de la función inversa, que también es cierto que es una función continua y invertible, la inversa es continua. Esa no la enunciamos en su momento dentro de álgebra de funciones continuas. Yo creo que nos vamos a saltear también el tema de la derivada de la inversa. Después lo van a tener que saber, ¿no? En cálculo 1, pero bueno, esto es una introducción. Estamos tratando de repasar cosas. Bueno, entonces, pero está. Faltaría eso, la función inversa. Les digo, esto se llama regla de la cadena. Capaz que si le digo el nombre de la fórmula, es regla de la cadena. Regla de la cadena. Capaz que no se acuerdan qué es lo que significa. Bueno, esa sí, es F'. F' de G de A por G' de A. Nosotros en cálculo 1, normalmente en un curso normal de cálculo 1, o sea, hasta el año pasado, y bueno, y aunque arrancábamos con cálculo 1, nosotros suponíamos que esto, por ejemplo, lo recontra sabían. Les digo para que tengan una noción de la distancia que estamos por qué nació este curso, ¿no? Para cubrir cosas. Bueno, sería así la fórmula, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a demostrar algunas, 1, 2, 3, 4. Vamos a mostrar solo 1 y 2, que son más fáciles de demostrar. La 3 y la 4 no la vamos a demostrar, pero tampoco lo vamos a demostrar hoy. Lo que vamos a hacer es primero poner ejemplos de cómo se usan esas fórmulas, ¿no? Y a practicar eso, ¿tá? Entonces, yo en vez de poner ejemplos hoy, ya que ya nos queda tiempo, o sea, no vamos ni a probar, o sea, solamente vamos a probar 1 y 2, 3 y 4 no los vamos a probar, no quedan como ejercicio, si quieren intentar hacerlo, buenísimo, pero realmente son más difíciles, no es como para las funciones continuas, que probamos uno solo y lo otro quedó como ejercicio, tipo sale parecido. No sale parecido. Sale parecido, pero con bastante más maña. Vamos a probar solamente 1 y 2 y vamos a ver ejemplos. Pero lo que quisiera es rescatar, reescribir una parte, reescribir este teorema esquemáticamente, que es lo que uno después se acuerda, ¿tá? Entonces, voy a obtener algo que es parecido a esto, que uno tiene presente siempre cuando quiere derivar. Uno tiene, por un lado, la tabla de derivadas, que es esto, y después tiene una tabla con reglas de derivación, que son estas reglas que pusimos acá, en verde. Esta y esta. Pero sin tanta hipótesis y sin tanto h de x y todo eso. Simplemente uno se acuerda de estas cosas. Reglas de derivación. Sí, una tabla de reglas. Profe, ¿cómo era el título? ¿Comportamiento de? ¿A dónde? Arriba de todo, comportamiento más arriba. En verde creo que estaba. Comportamiento de la aproximación lineal. Gracias. Sí, está. ¿Querés no sé, avísame si te faltan cacho. No, era el título que no había copiado, lo otro tengo todo. Gracias. Está. Entonces, voy a poner así, reglas de derivación.
Entonces uno pone así. No se hace referencia a un punto A, sino a un punto X, y o sea, se sustituye A por X, y no se ponen todas las hipótesis y todas las cosas, simplemente se agrega, se escribe así. Por ejemplo, el de la suma queda así: f de x más g de x, eso, prima, es f' de x más g' de x. Derivar la suma es derivar cada uno. El producto, por ejemplo, sería f de x por g de x, paréntesis, prima, derivar eso es f de prima de x por g de x más f de x. Estoy escribiendo lo mismo, estoy escribiendo las cosas verdes, esta y esta, en otro formato, digamos, muy similar. Es lo que uno termina reteniendo, la derivada de un cociente y bueno, es el cociente acá que escribimos hoy. F' de x, g de x, menos f de x, f' de x, sobre g de x al cuadrado. Y por último la composición sería así: la derivada de la composición, la derivada de f de g de x, la derivada de eso es la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Repito que la que viene vamos a pasarnos todo el tiempo tratando de entender estas fórmulas. Vamos a demostrar un par de ellas y vamos a ver pila de ejemplos de ellas. Por ahora no hay tiempo para anunciarlas. ¿Cuál es la idea? Que con las reglas de derivación, o sea, esta tabla, y con la tabla de derivadas, ustedes van a poder derivar cualquier función. ¿No? Bueno, eso queda para la que viene. Hoy dejamos por acá. Le mando un abrazo, gente. Vamos arriba. Chao, Mari, gracias. Profe, buen fin No, de. profe. Vamos, gracias.